El champán se derramó sobre mi vestido de dama de honor antes de que el cristal tocara el suelo. No sentí el líquido frío. No escuché el ruido del vidrio rompiéndose contra el mármol. Solo veía esa imagen reflejada en el espejo del baño, la mano de David descansando sobre el hombro desnudo de mi hermana, sus dedos acariciando suavemente su piel. Mientras Laura cerraba los ojos como si ese simple gesto le diera un consuelo que yo nunca había podido ofrecerle, sus labios se movieron cerca del oído de ella. No pude escuchar las palabras, pero vi la expresión de Laura transformarse en algo que no pude descifrar. ¿Dolor? ¿Alivio? ¿Culpa? Mi cerebro intentaba procesar lo que veía, buscando una explicación inocente, algo que desmintiera lo obvio. Pero la intimidad de ese momento era innegable. No era el contacto casual entre un cuñado y una novia nerviosa. Era algo más profundo, más antiguo, más devastador, cuando el vidrio se hizo añicos. Ambos giraron hacia mí. Los ojos de Laura se abrieron como platos. El rímel perfectamente aplicado empezó a correrse instantáneamente. Su boca formó mi nombre, pero yo ya estaba retrocediendo, tropezando con mi propio vestido, chocando contra el marco de la puerta. Martina. Espera, la voz de Laura sonaba desesperada, rota de una manera que nunca había escuchado antes, pero yo ya estaba corriendo. Mis tacones resonaban contra el piso del pasillo del salón de eventos, pasando frente a las mesas decoradas con rosas blancas y velas que yo misma había ayudado a elegir. Pasé junto a mi madre, quien ajustaba el libro de firmas en la entrada, su expresión de felicidad maternal transformándose en confusión al verme pasar como una tormenta. ¿Martina? ¿Qué pasó? La ceremonia empieza en 20 minutos. No respondí, no podía. Si abría la boca, todo lo que saldría sería un grito que destruiría esta boda, esta familia. Esta farsa perfecta que habíamos construido juntas durante meses. Llegué al estacionamiento con los pulmones ardiendo. Mis manos temblaban tanto que tardé 3 intentos en abrir mi auto. Una vez adentro, con las puertas cerradas, finalmente me permití respirar. Pero cada inhalación traía consigo imágenes que no podía borrar: la mano de David, el susurro. La manera en que Laura se inclinó hacia él como si fuera lo más natural del mundo. ¿Cuánto tiempo llevaba pasando esto? ¿Cuántas veces me habían mentido a la cara mientras planeábamos su boda? ¿Cuántas veces David me había besado después de estar con ella? Mi teléfono explotó con notificaciones, llamadas de Laura, mensajes de David, un texto de mi madre: ¿dónde estás? Los invitados están llegando. Ignoré todo hasta que vi un mensaje de un número que hizo que mi corazón se detuviera. Era el número de mi padre. Papá, ¿quién había muerto hace 2 años? Imposible. El mensaje decía: la caja azul en mi estudio. Ábrela antes de juzgar. Me quedé mirando la pantalla, mi mente racional diciéndome que era un error del sistema, un mensaje antiguo que se envió con retraso, algo técnico y explicable. Pero mis dedos ya estaban marcando el número. Sonó una vez, 2 veces, y luego una voz grabada: el número que ha marcado no está disponible. Un golpe en mi ventana me hizo saltar. Era David. Su corbata estaba torcida, su expresión era una mezcla de pánico y algo más. ¿Tristeza? No, era más profundo que eso. Era devastación. Bajé la ventana apenas unos centímetros. Necesito hablar contigo, dijo, su voz temblorosa. Por favor, Martina. No es lo que piensas. ¿No es lo que pienso? Mi voz salió más fría de lo que pretendía. ¿Entonces qué es, David? ¿Qué explicación posible existe para lo que acabo de ver? Él pasó una mano por su cabello, ese gesto que yo solía encontrar encantador y que ahora me parecía calculado, falso. Laura tiene 6 meses, dijo abruptamente. Tal vez menos. Las palabras flotaron en el aire entre nosotros, sin sentido que. El cáncer regresó. Etapa 4. No quería arruinar su propia boda diciéndoselo a nadie. El mundo se inclinó ligeramente. Cáncer. Laura. Pero eso no explicaba. ¿Y eso justifica que tú? No pude terminar la frase. No hay nada entre nosotros. Sus ojos se clavaron en los míos con una intensidad que dolía. Pero ella me hizo prometer que no te lo diría. ¿Ha estado protegiéndote de algo mucho peor que esto? ¿Protegiéndome? ¿De qué estás hablando? David miró hacia el salón de eventos, donde los invitados comenzaban a llegar, ajenos al drama que se desarrollaba en el estacionamiento. No puedo ser yo quien te lo diga. Pero ese mensaje de tu padre, él sabía que algún día esto pasaría. Sabía que necesitarías respuestas. ¿Tú sabías sobre ese mensaje? No, pero sé sobre la caja azul.
Tu padre me habló de ella antes de morir. Sentí como si el aire se hubiera vuelto más denso, más difícil de respirar. ¿Cuántos secretos más hay, David? ¿Cuántas mentiras más me has dicho? Él abrió la boca para responder, pero otro golpe en la ventana nos interrumpió. Era Laura, todavía con su vestido de novia, el maquillaje completamente arruinado, descalza sobre el asfalto del estacionamiento. Martina, por favor, suplicó. Dame la oportunidad de explicarte. Dame la oportunidad de decirte la verdad que he guardado durante 26 años. 26 años. Mi edad exacta. La miré realmente por primera vez en lo que parecía una eternidad. Vi las sombras bajo sus ojos que había atribuido al estrés de la boda. Vi la delgadez de sus brazos que pensé era por la dieta prenupcial. Vi el temblor en sus manos que interpreté como nervios de novia y entonces vi algo más. Algo en sus ojos que siempre había estado ahí pero que nunca había podido nombrar. Un tipo de dolor que va más allá del sufrimiento físico. Un tipo de amor que se parece peligrosamente al sacrificio. Vete a la boda, Laura, dije finalmente. Voy a buscar esa caja, y después hablaremos. Martina, es tu día. Mis palabras sonaron huecas incluso para mí. No dejes que yo lo arruine. Arranqué el auto antes de que pudiera responder, dejándolos a ambos en el estacionamiento. A través del espejo retrovisor vi a David sostener a Laura mientras ella se derrumbaba contra él, y por primera vez no sentí celos. Sentí miedo. Porque algo me decía que lo que fuera que encontrara en esa caja azul cambiaría todo lo que creía saber sobre mi vida, mi familia y la hermana que pensé que conocía. La casa de mi infancia estaba vacía y silenciosa cuando llegué. Nadie vivía aquí desde la muerte de papá. Durante 2 años habíamos pospuesto la decisión de venderla, encontrando siempre una excusa para mantenerla intacta, como si al conservar las paredes y los muebles pudiéramos conservar también los recuerdos felices que alguna vez llenaron estos espacios. Mis pasos resonaban diferente ahora. Cada habitación parecía guardar secretos que yo había sido demasiado ciega para ver. Pasé por la sala donde Laura y yo solíamos ver películas los domingos por la tarde. Recordé cómo ella siempre insistía en que yo eligiera, cómo cedía en todo, cómo me dejaba ganar en los juegos de mesa incluso cuando yo sabía que ella era mejor jugadora. Pensé que era generosidad de hermana mayor. Ahora me preguntaba si era algo más del estudio de papá. Estaba exactamente como lo dejamos. Sus libros de leyes alineados perfectamente en los estantes, su escritorio con una fina capa de polvo. La foto familiar sobre la repisa donde todos sonreíamos para la cámara. Laura tenía 19 años en esa foto. Yo tenía 16, pero ahora mirándola con nuevos ojos. Noté algo que nunca había visto antes. Laura no estaba sonriendo realmente. Sus labios formaban la curva correcta, pero sus ojos estaban vacíos, ausentes, como si estuviera mirando algo muy lejano que nadie más podía ver. Encontré la caja azul exactamente donde papá dijo que estaría, detrás de sus volúmenes de derecho civil. Era una caja de metal, del tamaño de una caja de zapatos, con un pequeño candado que se abrió fácilmente, como si hubiera sido diseñado para ser encontrado. Dentro había cartas, muchas cartas, todas dirigidas a Laura, con fechas que iban desde hace 27 años hasta hace apenas 3 años. Reconocí la letra de papá inmediatamente. Tomé la primera, mis manos temblando tanto que apenas podía sostener el papel. Mi querida Laura, comenzaba. Sé que nunca me perdonarás por lo que te obligamos a hacer. Sé que cada día que pasa, cada vez que la ves llamar mamá a otra persona, es como morir un poco más. Pero por favor entiende que lo hicimos pensando en protegerlas a ambas. A ti de la vergüenza, a ella de crecer sabiendo que no fue deseada. El papel se deslizó de mis dedos. No fue deseada. Hablaba de mí. Tome otra carta. Esta fechada el año en que cumplí 10 años. Laura, la vi hoy contigo en el parque. La manera en que la empujabas en el columpio, como la atrapabas cada vez que saltaba, como le limpiabas las lágrimas cuando se raspó la rodilla. Cualquiera que las viera pensaría que eres su hermana mayor favorita. Nadie sabría la verdad. A veces me pregunto si hicimos lo correcto al pedirte que guardaras este secreto. Tienes 22 años y no has salido con nadie desde que ella nació. Tu madre dice que es porque eres selectiva. Pero yo sé la verdad. No puedes avanzar mientras sigas siendo madre en secreto. Las cartas se volvieron borrosas.
madre en secreto. Las palabras se repetían en mi mente como un eco que no podía detener. Seguí leyendo carta tras carta, cada una revelando fragmentos de una historia que nunca supe que existía. Una historia sobre una niña de 15 años que quedó embarazada. Una historia sobre abuelos que decidieron criar a su nieta como su propia hija para evitar el escándalo. Una historia sobre una adolescente que sacrificó su juventud, su educación, su futuro, para asegurarse de que su bebé tuviera una vida mejor que la que ella podía hacerle. Entonces encontré las facturas médicas, fechadas en 2008, el año de mi nacimiento, pero no eran de un parto normal, eran de atención psiquiátrica, depresión posparto severa, intentos de, las palabras se desdibujaban en la página, no podía leerlas, no. Quería leerlas, y luego vi la fotografía Laura, delgada hasta los huesos, con ojeras profundas, sosteniendo a un bebé recién nacido. La miraban a la cámara con una expresión que partía el alma, amor absoluto mezclado con dolor absoluto. El bebé era yo. Lo supe inmediatamente, aunque en la parte posterior de la foto había una fecha que no coincidía con mi certificado de nacimiento oficial, 3 meses. Habían esperado 3 meses antes de oficializar mi nacimiento como hija de mis abuelos. Mi certificado de nacimiento estaba adjunto a la fotografía con un clip, pero había otro certificado debajo. Uno que nunca había visto. Este decía la verdad madre Laura Sofía Hernández, padre desconocido, fecha de nacimiento, la fecha real. 3 meses antes de la que siempre celebramos, el suelo bajo mis pies dejó de ser sólido. Me senté en la silla de papá rodeada de evidencia de una vida que nunca supe que viví. Una vida donde la persona que llamaba hermana había renunciado a todo por mí. La última carta en la caja estaba sellada. El sobre decía para Martina. Solo si descubre la verdad. Estaba fechada una semana antes de que papá muriera. Con dedos temblorosos, rompí el sello. Mi querida Martina, leía, si estás leyendo esto, entonces finalmente sabes la verdad que todos hemos guardado durante tu vida entera. Laura no es tu hermana, es tu madre. Tenía 15 años cuando quedó embarazada, en circunstancias que prefiero no detallar aquí, pero que no fueron su culpa. Tu abuela y yo le dimos 2 opciones imposibles para una niña de su edad. Ella eligió tenerte, pero a cambio tuvo que renunciar a reclamarte como suya cada cumpleaños tuyo. Ella lloraba. Cada día de las madres se encerraba en su habitación. Cada logro tuyo celebraba con una sonrisa en público y lágrimas en privado. Ha vivido en un dolor constante que ningún padre debería experimentar, estar cerca de su hija pero no poder ser reconocida como su madre. Pero hay algo más que necesitas saber. Algo que Laura no sabe que yo descubrí. Se trata de David. Mi corazón se detuvo. ¿Qué tenía que ver David con todo esto? David Molina no es un abogado que elegí al azar para manejar mi testamento. Es mi hijo, tu tío, el resultado de una relación que tuve hace 35 años antes de casarme, con tu abuela. Su madre nunca me pidió nada, nunca me buscó, pero cuando me enfermé, sentí que debía hacer algo por él. Lo contacté. Le pedí que manejara mis asuntos legales. Fue mi manera cobarde de incluirlo en la familia sin tener que admitir públicamente mi error. No sabía que ustedes dos se enamorarían. Para cuando lo descubrí ya era demasiado tarde, y técnicamente, legalmente, no hay impedimento. Tú no eres mi hija biológica, eres mi nieta. Él no es tu tío, aunque yo lo considero mi hijo, pero sé que esta verdad complicará todo. Le conté a Laura sobre David hace 6 meses, le pedí que te lo dijera. Pero ella se negó, dijo que prefería ser feliz en la ignorancia que miserable, con la verdad. Típico de Laura, siempre poniendo tu felicidad por encima de la suya. Si estás leyendo esto, probablemente estés furiosa, con Laura, conmigo, con David, con todos, pero te pido que recuerdes algo. Laura ha amado más profundamente y sacrificado más completamente que nadie que conozcas. Y si está enferma, ¿cómo? Los doctores dijeron que eventualmente pasaría después de todo lo que su cuerpo sufrió de joven. Entonces, por favor, dale la oportunidad de ser tu madre antes de que sea demasiado tarde. Con todo mi amor y arrepentimiento. Papá, la carta cayó de mis manos. Todo encajaba de manera horrible y perfecta. La manera en que Laura siempre estaba ahí,
la manera en que David parecía conocer demasiado sobre nuestra familia, la intimidad que vi en el baño no era romance, era el peso compartido de un secreto imposible, y el cáncer. Papá mencionó que su cuerpo había sufrido. ¿Qué le habían hecho? ¿Qué precio había pagado por elegir tenerme? Me quedé sentada en ese estudio durante horas viendo cómo la luz del sol se movía a través de las ventanas, proyectando sombras que cambiaban de forma como las verdades que acababa de descubrir. Mi teléfono vibró. Un mensaje de mi madre: bueno, mi abuela, la boda comenzó sin ti. Laura está devastada. Todos están preguntando dónde estás. Miré las cartas esparcidas a mi alrededor. La evidencia de 26 años de mentiras construidas sobre sacrificio y dolor. Y supe que no podía regresar a esa boda pretendiendo que nada había cambiado, porque todo había cambiado. La hermana que conocí nunca existió, la madre que amé no era quien pensaba, y el hombre con quien planeaba casarme era parte de un secreto familiar que había envenenado nuestro amor desde el principio. Conduje de regreso al salón de eventos en piloto automático, mi mente atrapada entre el pasado que acababa de descubrir y el presente que tendría que enfrentar. Las calles familiares de la ciudad se veían diferentes ahora, como si al cambiar mi historia personal, el mundo entero hubiera cambiado con ella. Cuando llegué, la ceremonia ya había terminado. Los invitados se movían entre las mesas del salón de recepción, sus risas y conversaciones creando una banda sonora surrealista para el momento más doloroso de mi vida. Estacioné lejos de la entrada principal y me quedé sentada en el auto, observando a través de las ventanas iluminadas como la gente celebraba una unión mientras la mía se desintegraba. Vi a Laura. Todavía llevaba su vestido de novia, pero el maquillaje había sido retocado apresuradamente. Sonreía con los invitados, aceptaba felicitaciones, bailaba el vals tradicional con Javier, pero yo podía ver lo que nadie más veía: la rigidez en sus movimientos, la manera en que se apoyaba ligeramente en él cuando pensaba que nadie miraba, el temblor casi imperceptible en sus manos cuando levantaba su copa. Estaba enferma, muriendo, y yo había estado tan absorta en mi propia vida, en mis propios planes con David, que no lo había notado. Finalmente salí del auto. El aire fresco de la noche me golpeó, pero no me ayudó a aclarar la confusión en mi mente. Entré al salón por una puerta lateral, evitando el área principal. Necesitaba encontrar a Laura. Pero no aquí, no rodeada de testigos y celebración. Falsa. La encontré sola en el mismo salón nupcial donde todo había comenzado horas antes. Estaba sentada frente al espejo, mirando su reflejo con una expresión que nunca olvidaré. No era tristeza exactamente, era resignación, como si hubiera estado esperando este momento toda su vida. Sabía que regresarías, dijo sin voltear a verme. ¿Encontraste la caja? No era una pregunta. Me acerqué lentamente, cada paso sintiéndose como caminar sobre cristales rotos. ¿Por qué? Mi voz sonó extraña incluso para mí. Pequeña y rota, ¿por qué nunca me lo dijiste? Laura finalmente se giró para mirarme. Sus ojos, idénticos a los míos, estaban llenos de lágrimas que se negaba a dejar caer porque cada vez que intentaba encontrar el momento correcto. Te veía tan feliz llamándola mamá. ¿Cómo podía arrebatarte eso? ¿Cómo podía decirte que tu vida entera era una mentira construida para proteger la reputación de esta familia? Tenía derecho a saber la verdad, tenías derecho a una infancia feliz, me corrigió con suavidad. Tenías derecho a crecer sin cargar con la vergüenza que yo tuve que llevar. Tenías derecho a no ser la hija de una adolescente que cometió un error. No fuiste tú quien cometió el error. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Papá escribió que no fue tú. Culpar. Laura cerró los ojos. Una lágrima finalmente escapó, dejando un rastro brillante en su mejilla. Tenía 15 años. Martina, fui a una fiesta. Bebí algo que no debía haber bebido, y cuando desperté, ya era demasiado tarde para muchas cosas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Quería abrazarla, pero mi cuerpo no respondía. Estaba paralizada entre la niña que quería consolar a su hermana y la mujer que acababa de descubrir que esa hermana era en realidad su madre, los abuelos, mamá y papá. Me corregí torpemente.
Te dieron dos opciones, dos opciones. Imposibles, asintió Laura, podía terminar el embarazo y seguir con mi vida como si nada hubiera pasado. O podía tenerte, pero solo si aceptaba darte a ellos, vivir en esta casa viéndote crecer, pero nunca reclamarte como mía. Elegí la única opción que mi corazón me permitía elegir y después. ¿Qué pasó después de que nací? Laura respiró profundamente, como preparándose para abrir una herida que nunca había sanado completamente. Los primeros meses fueron difíciles, extremadamente difíciles. No podía dormir porque te escuchaba llorar en la otra habitación y no me permitían ir a ti. Tenía que quedarme en mi cuarto, mordiéndome las manos para no gritar mientras ella te calmaba. Perdí mucho peso. Dejé de ir a la escuela. Los doctores dijeron que estaba deprimida. Pero era más que eso. Era como si me hubieran arrancado una parte de mí misma y me obligaran a verla cada día sin poder tocarla. Las facturas médicas, susurré, las vi en la caja. Estuve hospitalizada 3 veces ese primer año, admitió. Pero finalmente aprendí a vivir con el dolor. Me construí una nueva identidad, la hermana mayor perfecta, la protectora, la que siempre estaba ahí cuando me necesitabas. No era ser tu madre, pero era lo más cercano que me permitían ser. Me senté en la silla junto a ella, mis piernas ya no podían sostenerme. Miramos juntas nuestros reflejos en el espejo. Era obvio ahora que lo sabía, la forma de nuestros ojos, la curva de nuestra sonrisa, la manera en que nos mordíamos el labio inferior cuando estábamos nerviosas. ¿Cómo no lo había visto antes? ¿Y David? Pregunté finalmente cuando supiste sobre él. La expresión de Laura se endureció ligeramente. Papá me lo contó hace 6 meses. Poco después de que ustedes se comprometieran, estaba devastado. Había contactado a David como una forma de hacer las paces con su pasado, pero nunca imaginó que ustedes dos se conocerían. Mucho menos que se enamorarían. ¿Por qué no me lo dijiste inmediatamente? Porque técnicamente no hay impedimento legal, dijo Laura, repitiendo las palabras de la carta de papá. Tú eres mi hija biológica, lo que te hace nieta de papá, no su hija. David es hijo de papá. Lo que lo hace, técnicamente nada, para ti en términos de sangre compartida, pero emocionalmente, familiarmente. Es complicado, complicado, repetí con una risa sin humor. Toda mi vida es una mentira elaborada. La mujer que creyera mi hermana es en realidad mi madre. El hombre con quien planeo casarme es hijo secreto de mi abuelo y tú lo llamas complicado. Fui a David inmediatamente, continuó Laura, ignorando mi sarcasmo. Le dije que tenía que contarte todo o yo lo haría. Discutimos durante semanas. Él argumentaba que no había nada moralmente incorrecto en su relación porque no comparten sangre. Yo argumentaba que vivir con secretos destruiría su matrimonio. Eventualmente llegaron a alguna conclusión, llegamos a un acuerdo. Le diría todo después de mi boda. Tendría mi día perfecto. Y luego desmantelaríamos toda la estructura de mentiras que esta familia ha construido. Pero entonces el cáncer regresó. Laura asintió lentamente. El diagnóstico llegó hace 8 meses, etapa 4. Inoperable. Los doctores me dieron entre 6 y 12 meses. Eso cambió todo. De repente, no se trataba solo de cuando decirte la verdad. Si no debía decírtela en absoluto. ¿Ibas a morir sin decirme que eres mi madre? Pensé que sería más fácil para ti. Su voz se quebró. Pensé que perder a tu hermana sería menos doloroso que perder a una madre que nunca supiste que tenías. Pensé que estaba siendo noble, protegiéndote del dolor. Pero David me decía una y otra vez que te estaba robando la oportunidad de conocerme realmente antes de que fuera demasiado tarde. Eso fue lo que estaban discutiendo en el baño, comprendí finalmente. Te estaba rogando que me dijeras hoy, me estaba dando un ultimátum, corrigió Laura, me dijo que si no te lo contaba hoy, él lo haría. Y cuando tú entraste y nos viste, sé lo que pensaste, sé lo que parecía, el peso de la comprensión cayó sobre mí como una avalancha. Todo lo que había malinterpretado, todo el dolor innecesario de las últimas horas. ¿Y Javier? Pregunté, ¿tu esposo sabe algo de esto? La expresión de Laura se volvió aún más complicada. Javier sabe sobre el cáncer. Se lo conté hace 6 meses. No sabe sobre ti. No sabe que cuando me ve llorar en la noche no es solo por miedo a morir, sino por miedo a morir sin que mi hija sepa quién soy realmente.
Nos quedamos sentadas en silencio, el sonido de la música y las risas de la recepción filtrándose desde el salón principal. Dos mujeres, madre e hija, unidas por sangre pero separadas por décadas de secretos y mentiras bien intencionadas, y yo me di cuenta de algo terrible. Estaba furiosa con ella, pero también la entendía, y esa comprensión era casi peor que la ira. David me encontró en el jardín del salón de eventos una hora después. Me había alejado de Laura, necesitando espacio para procesar, para respirar, para entender cómo se suponía que debía sentirme. Me senté en una banca bajo un sauce llorón, el mismo lugar donde él me había propuesto matrimonio 6 meses atrás. La ironía era cruel. Sabía que estarías aquí, dijo, sentándose a una distancia respetuosa. Siempre vienes aquí cuando necesitas pensar. No respondí inmediatamente. Miraba mis manos, preguntándome cuántas veces estas manos habían tocado las suyas sin saber la verdad completa sobre quién era él, quién era yo. ¿Qué éramos el uno para el otro? ¿Cuándo lo supiste? Pregunté finalmente. ¿Cuándo? ¿Supiste que tu padre era también mi abuelo? David exhaló lentamente, como si hubiera estado conteniendo esa respiración durante meses. Tu padre. Nuestro padre me lo dijo la primera vez que nos reunimos, antes de que yo aceptara manejar su testamento. Me mostró documentos, fotos de cuando mi madre y él eran jóvenes. Me contó que siempre supo de mi existencia, pero que su esposa, tu abuela, nunca lo perdonaría si me reconocía públicamente. Pero aún así aceptaste el trabajo. Acepté porque quería conocer a mi familia. Su voz se quebró ligeramente. Crecí sabiendo que tenía un padre que eligió no conocerme. Mi madre nunca habló mal de él, pero yo siempre sentí ese vacío. Cuando me contactó, pensé que finalmente tendría lo que siempre quise, pertenecer a algún lugar. Y entonces, ¿me conociste? Entonces te conocí, repitió suavemente, en el funeral, vestida de negro, llorando por un hombre que yo apenas conocía pero que tú amabas profundamente. Eras tan vulnerable, tan genuina en tu dolor. Me ofrecí a ayudarte con los trámites del testamento solo para tener una excusa de verte de nuevo. Me giré para mirarlo realmente por primera vez esa noche. Podía ver las marcas de lágrimas en su rostro, el cansancio en sus ojos. Él también había estado viviendo con este peso. ¿En qué momento supiste que lo nuestro estaba mal? Nunca estuvo mal, respondió con firmeza, no legalmente, no moralmente. Técnicamente, tú y yo no compartimos sangre. Tú eres hija biológica de Laura, lo que te hace nieta de él. No, hija, yo soy hijo de él, pero de una madre diferente. Somos familia, lo interrumpí, de formas complicadas y retorcidas, pero somos familia. Y me mentiste, te mentí, admitió sin intentar defenderse. Al principio me convencí de que no importaba porque no había impedimento legal. Luego me convencí de que esperaría a que Laura te contara sobre su maternidad antes de revelarte mi parentesco. Después, me convencí de que, si te lo decía, te perdería y no podía soportar esa idea, así que elegiste tu felicidad sobre mi derecho a la verdad. David cerró los ojos, aceptando el golpe de mis palabras. Sí, fui egoísta, fui cobarde, y fui increíblemente injusto contigo. Nos quedamos en silencio. A lo lejos, podía escuchar música de la recepción, el tintineo de copas. La celebración de un matrimonio que parecía más honesto que el nuestro había sido alguna vez. ¿Alguna vez fuiste a amarme realmente? Pregunté. Y mi voz sonó más pequeña de lo que pretendía. ¿O solo querías pertenecer a esta familia tan desesperadamente que construiste una relación conmigo como tu boleto de entrada? El dolor en su rostro fue genuino y crudo. Te amé desde el momento en que te vi reír por primera vez, dijo. Fue 3 semanas después del funeral. Estábamos revisando documentos en tu casa y tu gato hizo algo ridículo. Te reíste. Y fue como ver el sol salir después de semanas de tormenta. En ese momento supe que había encontrado algo que no sabía que estaba buscando. No era familia, era hogar, pero no confiaste en mí lo suficiente para decirme la verdad. No, confié en que me amaras lo suficiente para quedarte después de conocer la verdad, corrigió. Hay una diferencia. Toda mi vida he sido el hijo secreto, el error que mi padre no pudo reconocer cuando te conocí. Finalmente me sentí como si pudiera ser la primera opción de alguien. No podía arriesgarme a perder eso. Me levanté de la banca, necesitando moverme.
Hacer algo con la energía nerviosa que corría por mis venas. Pero perdiste eso de todas formas, dije, porque construiste nuestro amor sobre una mentira, cada vez que me besabas. Estabas guardando un secreto. Cada vez que hablábamos de nuestro futuro, sabías que había una bomba de tiempo esperando explotar. Lo sé, su voz era apenas un susurro, y si pudiera regresar el tiempo, ¿haría todo diferente? Te lo diría todo esa primera noche. Aceptaría que tal vez me odiarías, tal vez me alejarías, pero al menos no viviría con esta culpa que me está destruyendo desde adentro. Me detuve y lo miré. Había algo más en su expresión. Algo que no había visto antes. Parecía roto, no solo por esta situación, sino por algo más profundo. ¿Qué más hay, David? ¿Qué más no me has dicho? Él vaciló. Y en esa vacilación vi la confirmación de mis peores temores. Había más. Siempre había más. Laura no es la única que está enferma, dijo finalmente. El testamento de tu padre, nuestro padre, incluía una carta para mí que solo debía abrirse después de su muerte. En ella confesaba que me contactó no solo porque quería hacer las paces, sino porque estaba aterrorizado de que yo pudiera tener la misma condición genética que causó. Su muerte en mi corazón se detuvo. ¿Qué condición? Una mutación genética poco común que aumenta el riesgo de ciertos tipos de cáncer. La misma mutación que probablemente contribuyó al cáncer de Laura. Aunque ella no lo sabe, los doctores dijeron que el trauma que su cuerpo experimentó a los 15, el embarazo tan joven, pudo haber activado genes que de otro modo habrían permanecido dormidos. ¿Y tú? Me hice las pruebas hace 3 meses, su voz tembló, tengo la mutación. No significa que definitivamente desarrollaré cáncer. Pero las probabilidades son significativamente más altas que el promedio. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué? Ya estabas lidiando con mucho, dijo, los planes de boda, Laura ocultando su enfermedad. Tu trabajo. No quería agregar mi carga a todo lo demás. No era tu decisión tomar, espeté, nada de esto era tu decisión tomar. No tenías derecho a decidir qué verdades podía manejar y cuáles no. Tienes razón, aceptó inmediatamente, no lo tenía, y lo siento más de lo que las palabras pueden expresar. Caminé de regreso hacia el salón, pero David me alcanzó tomando suavemente mi brazo. Martina, espera. Hay algo más que necesitas saber. ¿Más? Me reí sin humor. ¿Qué más podría haber posiblemente? El testamento. Tu padre dejó instrucciones específicas sobre qué hacer si tú y yo nos casábamos. Estableció un fideicomiso que solo se activaría bajo esa condición, un fideicomiso de millones de pesos destinados a investigación sobre la mutación genética en nuestros nombres. ¿Qué? Él sabía, dijo David, sabía que podríamos enamorarnos, y en lugar de advertirme que me alejara de ti, en lugar de protegerte de esta complicación, decidió, no sé, bendecirnos. ¿Prepararse para el inevitable desastre? Nunca. Sabré qué pensaba. Nos usó, comprendí lentamente, nos usó a todos, a Laura, a ti, a mí. Jugó con nuestras vidas como piezas de ajedrez para expiar su propia culpa. O tal vez realmente creía que, de alguna manera, a pesar de todo, podríamos encontrar la felicidad juntos, ofreció David. Aunque no sonaba convencido, miré hacia el salón donde Laura bailaba con Javier, donde los invitados celebraban sin saber las capas de tragedia que se desarrollaban justo afuera de su vista, y comprendí algo que me golpeó con la fuerza de un tren. Todos en esta familia habían sido víctimas de secretos. Laura, forzada a renunciar a su maternidad, David, negado por su padre, yo, criada en una mentira, incluso mi abuela, viviendo con el conocimiento de la infidelidad de su esposo. Los secretos nos habían destruido a todos, generación tras generación, y yo tenía que decidir si continuaría ese ciclo o si finalmente tendría el coraje de romperlo. Entré de nuevo al salón de eventos con una claridad que no había sentido en horas. Los invitados seguían celebrando, ajenos al hecho de que estaban presenciando no solo una boda, sino el posible final o comienzo de algo mucho más grande. Busqué a Javier con la mirada y lo encontré en la barra tomando un respiro de sus deberes como novio. Me acerqué a él con determinación. Era un buen hombre. Lo había sabido desde el momento en que Laura me lo presentó hace 2 años. Trabajaba como profesor de literatura, tenía una risa contagiosa y miraba a Laura como si ella fuera la respuesta a todas las preguntas importantes de la vida. Javier, necesito hablar contigo, dije, a solas.
Es urgente, algo en mi tono. Debe haberle alertado porque no hizo preguntas, simplemente me siguió a una pequeña oficina privada que el salón usaba para coordinaciones. Cerré la puerta detrás de nosotros y respiré profundamente. Voy a contarte algo que cambiará todo lo que crees saber sobre Laura, y después de que te lo diga. No te juzgaré si decides alejarte. Su expresión se volvió seria preparándose. ¿Qué pasa, Martina? Y entonces le conté todo. Le conté sobre el embarazo de Laura a los 15 años. Le conté cómo fue forzada a entregar a su bebé. Como ese bebé era yo. Le conté sobre los años de dolor silencioso, la depresión, las hospitalizaciones. Le conté sobre el cáncer que ella le había ocultado. Cada palabra salía más fácil que la anterior, como si finalmente expulsar estos secretos fuera un acto de liberación. Javier escuchó todo en silencio. Cuando terminé, se sentó pesadamente en una silla. Su rostro pálido, sabía sobre el cáncer, dijo finalmente, su voz ronca. Lo supe hace 6 meses. Encontré resultados de laboratorio que ella había tratado de esconder. Cuando la confronté, me rogó que no dijera nada a nadie. Especialmente no a ti. Dijo que quería protegerte de ese dolor el mayor tiempo posible. Y aceptaste casarte con ella sabiendo que está muriendo. Acepté casarme con ella porque está muriendo, me corrigió, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Porque si solo tenemos meses juntos, quiero que cada día de esos meses ella sepa que alguien la eligió completamente, sin condiciones. Su respuesta me desarmó completamente. Había esperado shock. Tal vez ira o sentimientos de traición. No, había esperado esto, amor incondicional en su forma más pura. No sabía sobre ti, continuó, sobre que eres su hija, pero ahora que lo sé, todo tiene sentido. La manera en que te mira, la manera en que habla de ti, no es orgullo de hermana, es orgullo de madre, y no te importa que te mintiera, me importa que tuvo que cargar sola con esto durante 26 años, dijo, me importa que vivió en un dolor que nadie debería tener que soportar, me importa que incluso ahora, muriendo, su mayor preocupación es proteger a todos los demás de la verdad. Nos quedamos en silencio por un momento. Luego Javier se levantó y me miró directamente a los ojos. ¿Qué vas a hacer, Martina? ¿Vas a dejar que se vaya sin que ella sepa que finalmente la ves como lo que realmente es? Su pregunta golpeó el centro exacto de mi dilema. Tenía una elección que hacer. Podía aferrarme a mi ira, justificada, a mi sentimiento de traición, a mi derecho de estar furiosa por toda una vida de mentiras, o podía elegir algo diferente. Salí de la oficina y busqué a Laura. La encontré en el balcón, sola nuevamente. Mirando las estrellas, me paré junto a ella en silencio por un momento. Hablé con Javier, dije finalmente. Le conté todo. Laura se giró hacia mí, el pánico evidente en sus ojos. Martina, ¿por qué? Porque los secretos nos están matando, la interrumpí literalmente. En tu caso, y no voy a ser cómplice de más mentiras, no contigo, no con él, no con nadie. ¿Y él? Él ya sabía sobre el cáncer, y sobre lo demás. Dice que te ama de todas formas. Tal vez especialmente por eso, Laura comenzó a llorar en silencio. Lágrimas que parecían venir de un pozo de dolor de 26 años de profundidad. No sé cómo hacer esto, susurró, no sé cómo ser tu madre después de ser tu hermana. Durante tanto tiempo, entonces tal vez no lo seamos, dije. Y vi el dolor cruzar su rostro antes de continuar. Tal vez seamos algo nuevo, algo que no tiene nombre todavía. Algo que construimos juntas en el tiempo que nos queda. Tiempo que nos queda, repitió. ¿Significa eso qué? Significa que quiero conocerte, dije, mi propia voz quebrándose. Realmente conocerte, no como mi hermana, no exactamente como mi madre tampoco. Porque no sé si puedo simplemente cambiar 26 años de dinámica, pero como Laura, como la persona que sacrificó su vida entera para darme la mía. Laura me abrazó entonces y fue diferente a cualquier abrazo que hubiéramos compartido antes. Era más profundo, más doloroso, más real. Podía sentir su cuerpo temblar contra el mío, delgado de maneras que nunca había notado, frágil de maneras que me aterraban. Lo siento, sollozó contra mi hombro, lo siento tanto. Debí haberte dicho, debí ser más valiente. Fuiste lo suficientemente valiente para tenerme, dije. Eso fue más valentía de la que la mayoría de las personas tienen en toda su vida. Nos quedamos así durante mucho tiempo.
Dos mujeres reconstruyendo una relación que había estado fracturada desde antes de que yo naciera. Cuando finalmente nos separamos, algo en el aire entre nosotras había cambiado fundamentalmente. ¿Y David? Preguntó Laura suavemente. ¿Qué vas a hacer sobre él? Miré hacia adentro, donde podía verlo parado cerca de la entrada, esperando, sin atreverse a acercarse. No lo sé, admití, lo amo, o amaba a quien pensé que era, pero no sé si puedo construir un futuro con alguien que eligió la mentira sobre la verdad. No sé si puedo confiar en que no vuelva a tomar decisiones por mí, protegiéndome de verdades que cree que no puedo manejar. Él te ama, dijo Laura, de eso estoy segura. Pero tienes razón en que el amor sin confianza es solo una jaula. Bonita, ¿qué hiciste tú? Pregunté, cuando tuviste que elegir entre quedarte en esta familia con tus secretos o irte y ser libre. Me quedé, dijo simplemente, porque irme significaba perderte por completo, al menos quedándome. Podía verte crecer, podía estar cerca de ti, podía amarte desde las sombras. ¿Te arrepientes? Laura consideró la pregunta cuidadosamente. Me arrepiento del dolor, me arrepiento de las mentiras, pero no me arrepiento de ti, nunca me arrepentiré. De ti. Regresamos juntas al salón. Los invitados habían comenzado a retirarse, el evento llegaba a su final natural. Javier se acercó a Laura, tomó su mano. Y la manera en que ella se derritió contra él me dijo todo lo que necesitaba saber sobre su matrimonio. No era perfecto, pero era real. Tal vez eso era suficiente. David se me acercó cautelosamente. ¿Podemos hablar? Lo miré, este hombre que había sido mi futuro. Y sentí el peso de una decisión que cambiaría el curso de mi vida. No hoy, dije suavemente, hoy es el día de la boda de Laura. Y por primera vez en mi vida voy a estar presente para ella completamente, sin distracciones, sin drama adicional, solo. Presentes. Vi la decepción en sus ojos, pero también en la comprensión. ¿Y mañana? ¿O la próxima semana? No lo sé. David, honestamente no lo sé. Necesito tiempo para procesar todo esto. Necesito tiempo para conocer a mi madre. Necesito tiempo para entender quién soy ahora que toda mi historia ha cambiado. ¿Y nosotros? Tal vez no hay un nosotros, dije, y las palabras dolieron al salir, o tal vez hay un nosotros diferente en el futuro, pero ahora mismo. Necesito estar sola para encontrarme a mí misma en medio de todas estas verdades. David asintió lentamente, y luego hizo algo que no esperaba. Se inclinó y besó mi frente suavemente. Te esperaré, dijo, o no te esperaré, pero siempre lamentaré no haber sido lo suficientemente valiente para elegir tu verdad sobre mi miedo. Lo vi alejarse, salir del salón, posiblemente salir de mi vida, y aunque dolía, también se sentía como el tipo correcto de dolor, el tipo de dolor que viene de hacer una elección difícil por las razones correctas. Los meses siguientes fueron los más difíciles y hermosos de mi vida. Laura y yo comenzamos terapia juntas, navegando la compleja transición de hermanas a madre y hija. Javier estuvo a nuestro lado en cada paso. Un ancla constante en medio de nuestra tormenta emocional. El cáncer progresó más rápido de lo que esperábamos. 5 meses después de su boda, Laura estaba en cuidados paliativos. Pasé cada día a su lado, recuperando 26 años de conversaciones madre-hija en el tiempo que nos quedaba. Me contó sobre mi padre biológico, no con amargura sino con una tristeza tranquila. Me contó sobre cómo había elegido mi nombre. Me contó sobre cada cumpleaños que había celebrado en privado, cada hito que había observado desde la distancia, y yo le conté sobre mi vida, pero desde una nueva perspectiva. Compartí mis miedos, mis sueños, las partes de mí que había escondido porque no quería cargar a nadie más. Con Laura, finalmente podía ser completamente vulnerable. El día que murió, yo estaba sosteniendo su mano. Sus últimas palabras fueron, gracias por dejarme ser tu mamá. Aunque solo fuera al final, en su funeral pedí hablar, frente a todos. Nuestros familiares, amigos y conocidos, conté la verdad, no los detalles íntimos, pero sí la esencia. Laura no era mi hermana, era mi madre, y había sacrificado toda su vida para asegurarse de que yo tuviera una mejor que la que ella pudo darme a los 15 años. Vi las reacciones variadas, shock, comprensión, en el caso de mi abuela, vergüenza, pero no me importó. Esta era la verdad de Laura y ella merecía ser reconocida por todo lo que había hecho.
Después del funeral, usé mi parte de la herencia para establecer una fundación para madres adolescentes. La llamé Fundación Laura y su misión era simple: asegurarse de que ninguna niña tuviera que elegir entre su futuro y su hijo. Ofrecíamos apoyo educativo, recursos médicos, asesoramiento, vivienda temporal. Queríamos romper el ciclo de vergüenza y secretos que había destruido tantas vidas en nuestra familia. Un año después del funeral, recibí una llamada. Una joven de 15 años, embarazada, aterrorizada, había encontrado nuestra fundación en línea. Mientras hablaba con ella, ofreciéndole opciones sin juicio, apoyo sin condiciones, me di cuenta de que esto era el legado de Laura, no el dolor, no los secretos, sino el amor feroz que nos hace elegir la vida incluso cuando es terriblemente difícil. David envió flores al funeral, pero no asistió. No hemos hablado desde aquella noche. A veces me pregunto qué hubiera pasado si hubiéramos elegido la honestidad desde el principio, pero luego recuerdo que tal vez necesitábamos pasar por todo ese dolor para llegar a este lugar de claridad. Guardo 2 fotografías en mi escritorio ahora. Una es de Laura sosteniendo a su bebé recién nacido, su rostro una mezcla de amor y agonía. La otra es de nosotras en su boda, abrazadas, finalmente sin secretos entre nosotras. Son recordatorios de que el amor más profundo a menudo viene con el dolor más profundo. Pero que vale la pena, siempre vale la pena, porque al final, Laura me enseñó la lección más importante: que ser madre no se trata de quién te da a luz o quién aparece en tu certificado de nacimiento, se trata de quién te elige una y otra vez. Incluso cuando ese amor debe vivir en las sombras, se trata de quien sacrifica todo para darte una oportunidad de felicidad, y por eso, aunque llegó tarde, aunque fue complicado, aunque estuvo lleno de dolor, puedo decir con todo mi corazón: tuve una madre que me amó más de lo que jamás sabré, y ese amor, finalmente revelado, finalmente reconocido, cambió todo. La verdad nos liberó. Solo desearía que no hubiera tomado 26 años y una sentencia de muerte para que tuviéramos el valor de abrazarla.